En esta oportunidad tenemos nuestra quinta conferencia. Hemos celebrado ya las conferencias anteriores, que han sido sobre Sinesio López y César Germaná, las dos primeras, expuestas por ellos mismos. Luego hemos tenido a Carlos Franco, ¿no? Posteriormente, creo que estoy olvidando alguna, eran López, Germaná, Franco, me parece que me estoy olvidando de una. Hoy tenemos a Aníbal Quijano en la presentación del doctor Julio Mejía Navarrete, ex decano de nuestra facultad, que va a ser comentado por la alumna Catherine Sarabia, que justamente usando el enfoque teórico de Aníbal Quijano está escribiendo una tesis en estos meses, una tesis de licenciatura. Y por último nos falta la conferencia que le hemos tenido que mudar para el 15 de diciembre sobre Carlos Iván de Gregori, ¿no? Que va a ser presentada por el sociólogo Alberto Adriancén y comentada por la magíster Fabiola Yetkin, que es nuestra directora de la Escuela de Antropología, ¿no? Entonces estamos completando contra viento y marea nuestras 6 conferencias que recorren las miradas holísticas que han habido de la sociología peruana en el siglo XX, ¿no? Y que se han producido todas en nuestro departamento de sociología, acá en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? En fin, sin mayor preámbulo, dejo al doctor Julio Mejía, que es un invitado de lujo. Él, como tantos otros alrededor nuestro, ha dedicado su vida también a la sociología de San Marcos, la sociología de esta facultad, y juntos con Julio somos colegas, hemos compartido la construcción de nuestro departamento de sociología, hemos tenido en buena medida los mismos profesores y hemos compartido también muchos estudiantes. Y debo decir además que el decanato de Julio Mejía ha significado también un punto de viraje en la historia de esta facultad que estamos intentando continuar en esta administración con el doctor Cristóbal Arcovín. Julio al mismo tiempo tiene una obra importante que ha estado muy influenciada para bien, por supuesto, por la obra del doctor Aníbal Quijano, ¿no? Julio no solo ha desarrollado varias investigaciones, sino también ha sido un promotor de la obra de Aníbal Quijano, tanto aquí en San Marcos como en la cátedra de Aníbal Quijano en la Universidad Ricardo Palma. Sin más preámbulo, los dejo con la presentación del doctor Mejía y luego seguirá el comentario de la alumna Catherine Sarabia. Julio, por favor, adelante. Muchas gracias. Tienes aproximadamente una hora. Sí. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Nicolás Lynch por la invitación de posgrado para reflexionar sobre el pensamiento sociológico de Aníbal Quijano. También quiero agradecer a la facultad, al decano, al doctor Cristóbal Arcovín, por permitir que se desarrolle este tipo de eventos que me parecen bastante importantes. Lo mismo a Catherine Sarabia, porque creo va a hacer un trabajo y una tesis bastante importante sobre el doctor Aníbal Quijano. Yo voy a presentar algunas ideas sobre el itinerario de la sociología en Aníbal Quijano. Aníbal Quijano es uno de los autores más destacados del Perú y de América Latina. Presenta una propuesta integral de la comprensión de la sociedad moderna y expresa las tendencias más importantes del desarrollo de la sociología en las últimas décadas con claras resonancias mundiales. En efecto, son muchos los autores que desarrollan sus ideas. En Estados Unidos destacan los trabajos de Immanuel Wallerstein, de Walter Mignolo. El Museo Reina Sofía de Madrid funda la cátedra Aníbal Quijano, que dirige Rita Segato.
en la Universidad Tecnológica de Múnich, George Hochung desarrolla su pensamiento. La revista de investigaciones sociales de nuestra facultad ha publicado algunos de sus artículos. Y recientemente en el mundo árabe se subraya su influencia. Cabe citar los libros de Abenur Prado, Genealogía del monoteísmo, la religión como dispositivo colonial, y de Uriah Butelja, Los blancos, los judíos y nosotros. Quijano expone una propuesta que postula abrir la sociología para inventar, crear y redefinir conceptos que posibiliten integrar la teoría general de la modernidad con nociones particulares de la realidad nacional. Desde América Latina se reconstruye la singularidad del mundo contemporáneo en categorías y proposiciones generales, como la modernidad, la clasificación social y el nuevo horizonte de sentido histórico. Asimismo, de la específica dimensión peruana, se desarrollan las nociones de cholificación, economía popular, cultura del individualismo y el régimen político fujimorista. En esta original perspectiva, el hilo conductor que cruza todo su pensamiento es la teoría de la colonialidad del poder. Planteamiento que es resultado de la pugna por elaborar un pensamiento propio desde América Latina, como expresión del encuentro innovador con su tradición teórica, en especial del mundo andino. En general, estamos ante un sociólogo que expone una comprensión del mundo moderno y quizás la más original propuesta de superación del saber eurocéntrico. De esta forma, yo quiero exponer algunas cuestiones fundamentales de la sociología de Aníbal Quijano, que articula creativamente la teoría de la modernidad y la realidad de América Latina y el Perú. Voy a comenzar con la idea que tiene Aníbal Quijano acerca de la modernidad. Como todos ustedes saben, la modernidad es un concepto típicamente de la sociología. Como se sabe, los estudios sobre su naturaleza fueron introducidos por los clásicos de la disciplina, Marx, Durkheim, Max Weber. Aníbal Quijano reconstruye la categoría de la modernidad, cuyo contenido explica una connotación singular referido a relaciones complejas entre racionalidad capitalista, colonialidad y utopía libertaria. La conquista del nuevo mundo es el tiempo y el espacio fundacional del sistema mundo moderno. Marcó la gestación de un horizonte de prácticas sociales instituidas en función de la racionalidad, el descubrimiento y la expansión científico-tecnológica. El mundo se expandió 6 veces. Por primera vez tenemos una historia unificada y un solo patrón social mundial, hegemonizado por la modernidad eurocéntrica, la racionalidad occidental y el mercado capitalista. Sin embargo, ahora se conoce que otras experiencias históricas de la modernidad fracasaron, como la China y la hindú. El libro de John Hodgson, Los orígenes orientales de la civilización occidental, publicado en 2004, bisnieto del autor citado por Lenin en su trabajo sobre el imperialismo, explica que se frustraron por su carácter local y porque no pudieron desplegarse a escala mundial. Ahora se conoce que gran parte de la revolución industrial inglesa dependió de los conocimientos, de los grandes inventos y de técnicos provenientes de la China. Por ejemplo, el motor de vapor tiene su origen en la máquina del cuello hidráulico, inventada en 1313 en la China. Fueron ingenieros chinos los que construyeron en Inglaterra los altos hornos de acero. Un dato paralelo, la producción de acero hindú en 1873 producía 10 veces más
que el inglés. El concepto de libre mercado que todos piensan como europeo, en realidad es chino. 2 puntos, hacer las cosas por su propia naturaleza. También la modernidad significa, como señala Walter Benjamin, que no existe documento moderno de cultura que no sea a la vez documento de barbarie. La experiencia moderna igualmente denota en ese sentido salvajismo, bestialidad o colonialidad. En efecto, cuando Cristóbal Colón llega al Nuevo Mundo, escribió en su diario: esta gente no tiene secta o alma. Carecen, en otros términos, carecen de la capacidad de pensar al modo europeo, imponiendo relaciones de colonialidad que someten a las mayorías en situación de inferioridad para convertirlos en cosas y llevarlos al extremo de negar su humanidad. Aquí no se trata solo de una cultura superior y otra inferior, como entre los ibéricos o los judíos musulmanes, sino se trata de la oposición de la cultura con la no cultura, de la civilización europea contra el salvajismo y barbarie de las poblaciones indígenas. Se trata de la producción de una jerarquía de carácter ontológico. El gran Hegel pensaba que no solo las personas, sino hasta las piedras, la flora y la fauna son brutales, primitivas y salvajes en el Nuevo Mundo. Asimismo, el origen moderno racional de la utopía de otra sociedad basada en la aspiración de la igualdad social, libertad y vida en la naturaleza son imágenes sociales desarrolladas en los mismos orígenes de la modernidad. Nacen con la propia conquista del Nuevo Mundo y se remontan a la organización social que se encuentra o se cree encontrar en los pueblos originarios. Utopía, escrita en 1515 de Tomás Moro, como todos sabemos. La ciudad del sol, en 1602, escrita por Tomás Campanella. Emergen, como ven ustedes, en los albores espirituales de la modernidad y estuvieron inspiradas en las descripciones del Nuevo Mundo. En general, para Aníbal Quijano, modernidad, colonialidad y utopía son procesos conflictivos, complementarios y mutuamente integrados del sistema mundo contemporáneo. Otra temática central de la modernidad y la sociología es la desigualdad social. Aníbal Quijano, a partir de la experiencia latinoamericana, recrea su carácter teórico y propone la categoría de clasificación social. La clasificación social posibilita superar el concepto de clases sociales y establece otro fundamento para la comprensión de la desigualdad social. Las clases no permiten explicar el sistema jerarquizado de distribución de poder que se instala a partir de la conquista del Nuevo Mundo. Solamente hacen referencia al control del trabajo, dejando de lado otros ámbitos de la existencia social, donde igualmente imperan la dominación de recursos, roles y posiciones materiales y subjetivas. La clasificación social engloba no solo la dimensión productiva, sino incluye todas las esferas de la vida social. Las clases sociales desarrollan una visión de origen europea. Había necesidad de aperturar la teoría a otras formas de clasificación social. Voy a leer textualmente lo que dice Aníbal, ¿no? Es pertinente salir de la teoría eurocéntrica de las clases sociales y avanzar a una teoría histórica de la clasificación social. En ese sentido, se formula que la conquista del Nuevo Mundo a partir del siglo XVI desarrolla una inédita forma histórica de las diferencias y desigualdades socioeconómicas que se articulan en función
de la racialización que define el sistema mundo moderno. Aníbal Quijano lo describe de la siguiente forma: desde la inserción de América en el capitalismo mundial moderno colonial, la gente se clasifica y son clasificadas según 3 líneas diferentes, pero articuladas en una estructura global común por la colonialidad del poder. 2 puntos: trabajo, género y raza. Los actores sociales se clasifican por su lugar que ocupan en la producción, en el trabajo servil, esclavo o asalariado. Al mismo tiempo son clasificados por las posiciones que ocupan en las relaciones de género y por el control de la subjetividad racializada del sujeto europeo que se impone sobre la población indígena, mestiza y negra. Racialización y género son un complejo intersubjetivo, dice Quijano. Son constructos ideológicos, inventos culturales de las relaciones de poder para dominar a la población. Solo se puede someter y controlar a la gente que se les inferioriza. Aquí lo importante es la inferiorización de la población, que posibilita la negación de la humanidad o la subhumanización para dominarla con fines del mercado. Como señala Aníbal Quijano, el color de la sociedad colonial moderna no siempre ha sido el más importante de los elementos de racialización. Se distingue, el mismo autor señala, se distingue en otros términos raza e identidad, que fueron establecidos como instrumentos de clasificación social de la población. Además del color de piel, en la primera mitad del siglo pasado, como todos sabemos, la raza aria se consideraba superior respecto a los blancos judíos. Y en la sociedad actual, podemos decir, se impregnan las relaciones entre israelitas y palestinos, ¿no?, en esa misma dirección. De esta forma, la racialización es el mecanismo que sirve para marcar las desigualdades en términos de inferioridad, superioridad social. ¿Qué está ocurriendo en la sociedad actual? Estamos frente a una tendencia mundial sin precedentes de extrema desigualdad. Son únicamente 8 personas, no corporaciones, las que se quedan con la mitad de la riqueza producida a nivel mundial. 8 personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. La otra mitad de la riqueza se le tiene que disputar los 8.000 millones de seres humanos. El resultado de todo eso son los 1.200 millones de personas en extrema pobreza en el mundo actual, según datos de PNUD. La modernidad global se expande en función principalmente de la informalidad, el desempleo estructural y el trabajo forzado, lo cual solo puede hacerlo recurriendo a la clasificación como seres inferiores, convertidos en cosas y remanentes que se pueden excluir fácilmente. Bauman, gran sociólogo de origen polaco, inglés, lo denomina precariado y se refiere cuando las clases medias y asalariados industriales se desintegran y son transformados en individuos superfluos porque son expulsados del mercado. La modernidad global desarrolla una cultura que le sustrae el rostro al otro para despojarlo de todos los elementos de su identidad, excepto el ser marginados, expropiando sus facultades morales que los convierte en seres indignos, humillados y privados de los derechos para poder revertir su humanidad. Estamos ingresando a una insólita dinámica histórica en el siglo XXI, donde la biotecnología, la inteligencia artificial están transformando la desigualdad social
en desigualdad biológica. Aníbal Quijano señala textualmente lo siguiente: hoy la tecnología permite producir, entre comillas, razas reales, como tales, y cuáles características al gusto del cliente. Quizás se hará así más tarde. Eso lo escribe el 2010. Recientemente, el historiador Yuval Harari, de origen israelita, señala que las élites más ricas, en base al diseño inteligente, pueden vivir más años sin enfermedades y pueden estar diferenciadas racialmente del resto de la población mundial. Podemos estar entrando por primera vez en la historia social en la construcción de una diferenciación biológica del cuerpo y cerebro de la especie humana. Por otro lado, esta clasificación es histórica y conflictiva. No se trata de estructuras definidas de antemano y de forma permanente. Es producto del proceso conflictivo de lugar y papel respecto al control de las instancias del poder y de los recursos de la sociedad. Se trata de un sistema alejado del equilibrio. Es un complejo movimiento que integra e interrelaciona racialización, género y clase según la distribución del poder en cada momento histórico. Como les decía, Aníbal Quijano no solo propone aspectos de la teoría general sociológica, orienta muchos de sus estudios al examen concreto de la realidad peruana y de América Latina, en el sentido de una teoría de referencia intermedia, como lo definiera Robert Merton, que conjuga, si ustedes quieren, los datos con la teoría general, los datos de la realidad concreta. En 1964, Aníbal Quijano publicó su trabajo de la cholificación, la emergencia del grupo cholo y sus implicancias en la sociedad peruana, que representa, según mi punto de vista, el antecedente más importante de la teoría de la colonialidad del poder. Este trabajo, 1964, fue producto de su tesis doctoral aquí en San Marcos. La cholificación de la población se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial y fines de los 70, textualmente lo dice Quijano. Expresa la coyuntura que se inicia en la crisis del poder oligárquico y se cierra con la emergencia de la globalización neoliberal. Proceso que, según Aníbal Quijano, fue sin duda la principal protagonista y agente del proceso de cambios en el Perú. En efecto, la crisis del poder oligárquico apuntó a la desintegración de la oligarquía, el gamonalismo y el campesino indio, modificando las viejas relaciones serviles y de inferiorización indígena, impulsado principalmente por un proceso de reoriginalización cultural en el Perú, desarrollado por el más amplio y poderoso movimiento campesino de América Latina, que se llevó entre 1957 y 1969, condicionado por un proceso de rápida urbanización. Todo esto culminó, como todos sabemos, en la reforma agraria del gobierno de Velasco Alvarado. La dinámica de la cholificación hizo posible la mayor experiencia, entre comillas, de autonomía y de originalidad, dice Aníbal Quijano, de las poblaciones andinas, que implicó, dice también, por favor, Aníbal Quijano trató de ser fiel a lo que él señala, implicó la desindianización de la identidad y trajo la reconfiguración de una nueva, entre comillas nuevamente, identificación como chola y o como mestiza de la población, sostenida esencialmente en una propuesta de democratización social
de las poblaciones migrantes en las ciudades del país. El desarrollo y la cholificación estuvo marcada por la tremenda energía, la persistencia, la sobriedad, la disciplina, la capacidad de trabajo organizado y ciertamente el rápido aprendizaje de las técnicas de trabajo y de las reglas del mercado del capital. En ese complejo también, dice Aníbal Quijano, estaban presentes la reciprocidad. El fenómeno de la cholificación se encuentra en una dimensión intermedia de coexistencia de tiempos y espacios diferentes, en cuanto combina la condición de casta y de clase social. Aníbal Quijano lo denomina punto de superposición y fluctuación entre el mundo cultural indígena y de clase, definido por los lugares que ocupan en la esfera productiva moderna, entre comillas, si ustedes quieren, obrero de minas, fabril, chofer, pequeño comerciante, artesano, albañil, mozo de café o restaurante, jornalero agrícola. El concepto de casta articula las diferencias culturales y las desigualdades socioeconómicas, siguiendo el modelo hindú, como lo ha recordado recientemente Nelson Manrique en el prólogo a la segunda edición de su libro Campesinos y Nación. La cholificación permite principalmente interrelacionar el mundo indígena y lo urbano occidental. Los cholos son característicamente bilingües. Los cholos, dice Aníbal Quijano, es un agente de comunicación entre los pueblos campesinos indígenas. Es decir, mantienen sus lazos con sus lugares de origen, de comunidad o pueblos andinos. Además, en las ciudades, la instancia comunal les permite desarrollar actitudes y prácticas de cooperación que minimizan los riesgos y peligros que de otro modo tendrían que enfrentarse en forma aislada. En esta dinámica de clasificación social, Aníbal Quijano señala que los cholos resultan ser la capa más alta de la población indígena. Por la otra, es parte de la población obrera o de las capas bajas de la clase media rural o urbana. Sin embargo, la cholificación como proceso de democratizador en el Perú fue desarticulada y vencida históricamente. Quijano expresamente lo indica. Los movimientos de resistencia, dice textualmente, por favor, los movimientos de resistencia de los trabajadores. Pero estos fueron contenidos y derrotados al borde de los años 80. Esta derrota ha facilitado que la actual contrarrevolución capitalista global o mundialmente en curso, cuya ideología se llama neoliberalismo. En ese contexto de aguda derrota del proceso de reoriginalidad y autonomía de la cholificación, derivó por la hegemonía globalizada en el desarrollo de una economía popular informal, la cultura del individualismo y el régimen político fujimorista. La economía popular. En el texto La economía popular y sus caminos en América Latina de 1998, el autor nos introduce a la situación de derrota y emergencia de la globalización neoliberal. Define la categoría de economía popular, textualmente, como aquella que protagonizaron los que no controlan los recursos principales de producción, ni los resortes del poder estatal o las del mercado, que se caracteriza por la variable combinación entre los patrones de capital y los de reciprocidad. En el mundo popular de acceso marginal a los recursos del capital, dominio del mercado globalizado y aparición de relaciones comunitarias, se genera
una evolución muy pronunciada de lo que el mismo autor denomina de fragmentación y polarización social. Primero, la polarización social que todos conocemos es el desarrollo extremo de la desigualdad en el sistema mundo moderno. En el Perú, todos conocemos esto, un reducido 1% de los más ricos se queda con el 30% de la riqueza del país, el 10% con el 60% de la riqueza, de todos los que se producen en el país, mientras que el 50% más pobre de la población se disputa apenas el 9% de lo que se produce en el Perú. Eso es la extrema desigualdad. Quiere decir que la mitad de la población tiene que pelearse por ese 9%. En forma complementaria, como hemos señalado, esto trae la expansión creciente de la fragmentación social de la población. Este proceso conlleva a varias capas o varias formas de estratificación, podemos decir. A, una minoría importante de asalariados estables, dice Aníbal Quijano, debido a que el trabajo asalariado tiende a declinar, sobre todo conforme se sube los niveles tecnológicos del aparato productivo. El sector moderno peruano solo emplea al 20% de la población ocupada en general. La desocupación estructural, dice Aníbal, es muy reducida. En el Perú representa apenas el 4% de la población activa, según los datos del INEI. Sin embargo, lo que va a predominar en el país es la expansión mayoritaria de la pequeña producción mercantil, así lo denomina el autor, que implica la difusión exponencial de relaciones sociales precarias e inestables. En el Perú, este sector genera el 75% del empleo total del país. Aníbal lo divide en dos sectores. El primero es la pequeña producción que permite obtener ganancias. Para el 2020, tengo información, representaba alrededor del 3.7% de todas las unidades productivas del país. El polo marginal, que corresponde a las ocupaciones o actividades establecidas en torno al uso de recursos residuales de producción, son las labores de microproducción que no permiten obtener ganancias, dice Aníbal Quijano. Son actividades propiamente de sobrevivencia. Representan el 95.4% de las unidades económicas del país para el año 2020. Otro sector, dice Aníbal, el regreso en muchos lados del trabajo coercitivo, paraesclavista, servidumbre personal sin pago ni salario. En el mundo existen alrededor hoy de 46.6 millones de personas sometidas en relaciones de esclavitud moderna, según datos de OIT. 4 millones, casi 5 millones en explotación sexual, según datos de OIT para el 2021. En el Perú se han registrado en denuncias 8.842 casos de trata de personas. Y es conocido el caso de los trabajadores encerrados en un contenedor donde 2 de ellos murieron en el centro comercial Las Malvinas en el año 2018. Otro aspecto importante de la economía popular es el crecimiento de la reciprocidad en los sectores populares. Son, dice textualmente Aníbal, son relaciones de producción-distribución que se establecen con 2 rasgos específicos. A, como intercambio directo, esto es que no pasa por el mercado.
de fuerza de trabajo, capacidad de trabajo y de trabajo realizado, bienes y servicios. B, como sujetos socialmente iguales. No obstante, su antecedente andino son prácticas principalmente urbanas desarrolladas por la necesidad de las poblaciones migrantes. Son acciones que cruzan toda la economía popular, posibilitan la sobrevivencia y representan formas de autonomía y formas iniciales de organización comunitaria. En el Perú, siempre es bueno ilustrar esto, existen alrededor de 12.240 comedores populares. Un largo de miles también de comités de vaso de leche, comité de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, la economía popular es una economía mestiza que se desarrolla en tiempos de la globalización neoliberal que integra lo cholo, el capital residual y la reciprocidad. Otro aspecto importante es la cultura del individualismo que se desarrolla en el Perú. La modernidad global neoliberal reestructura el imaginario social y la vida cotidiana en función, textualmente dice Aníbal, de la exacerbación universal de la dispersión individualista de las personas y la conducta egoísta de libertad individual. Lo dice Aníbal Quijano. El individualismo entonces se transforma en el ideal supremo de la sociedad moderna actual. Los otros representan solo un medio o son un obstáculo para el logro del interés privado. Y la libertad se restringe a la mercantilización y al horizonte egocéntrico de las personas. Este desarrollo del individualismo, por supuesto, se da en mistura con la cultura chola peruana, que para Aníbal discurre entre la globalización neoliberal y los restos de la cultura oligárquica y gamonal. Quijano lo va a expresar con toda nitidez. 2 puntos, por favor. En un cauce que solo admite y estimula la asociación del ventajismo individualista, el afán de lucro a cualquier costa, el pragmatismo y el arribismo social, además, dice, de lo criollo oligárquico se copta la viveza sin la gracia, y de lo gamonal andino la fuerza sin la delicadeza. Lo que está diciendo Aníbal es que en el Perú, en la cultura peruana, se combina este individualismo egoísta, impulsado por la globalización de los 90, la viveza criolla, la maña, la picardía, si ustedes quieren, de lo criollo, y del gamonalismo se recrea la prepotencia, la agresión, dejando de lado el paternalismo. En este cuadro complejo, para decir Aníbal, además se articulan las tensiones entre prácticas comunitarias y un individualismo acentuado. En general, las relaciones intersubjetivas contemporáneas se encuentran teñidas fundamentalmente de un comportamiento individualista, viveza y agresión que envuelven todos los resortes de la vida social. Con la derrota del proyecto Cholo y los movimientos de la sociedad en los años 80, el desarrollo de la globalización neoliberal, la extensión de la economía popular informal y la cultura individualista, se va a gestar en el Perú el régimen político fujimorista, de gran impacto, yo diría, en América Latina. Precisamente se trata de un proceso político impulsado por la globalización. Textualmente dice Aníbal, ¿no?, cuya aplicación comenzó inseguramente en el Perú bajo la segunda fase del régimen militar
entre 1975 y 1980. Prosiguió irregularmente bajo Belaúnde entre 1980 y 1985. Y tras un corto y fallido intento de resistencia entre 1985 y 1987, ha sido finalmente impuesto en sus máximos extremos desde 1990 por el Fujimorismo. El resultado de esta coyuntura histórica es el Fujimorismo, que asume un régimen político definido por su carácter, entre comillas, por favor, de despotismo militar tecnocrático. En el Estado se anuda una coalición de poder formado de una parte por empresarios, sus técnicos y políticos, y de otra por facciones de las Fuerzas Armadas y policiales, posiblemente con apoyo y asesoría internacional. Todo ello, por supuesto, va a decir Aníbal, con apoyo de los sectores populares. Entonces, un régimen que asocia la coalición del poder dominante y con un fuerte apoyo popular, como sabemos. El régimen político fujimorista traduce la combinación de una estructura de despotismo con una fachada democrática. No en la figura de una dicta blanda que arropa los procedimientos electorales democráticos. El fujimorismo implica sobre todo el control y manipulación de todas las instituciones del orden liberal: Parlamento, Tribunales de Justicia, Ministerio Público, Tribunal Electoral e incluso el Consejo de Ministros. Asimismo, este régimen político civil-militar tiene rasgos singulares que transforman radicalmente las relaciones del Estado y la sociedad. Por un lado, dicho régimen conlleva profundamente, dice Aníbal, la reorganización institucional del Estado, por la destrucción de sus instituciones, ¿no?, que ya hemos hecho referencia. Por otra parte, el fujimorismo trae una radical reorganización institucional de la sociedad, generada por la represión y la desintegración de las organizaciones políticas y de las organizaciones sindicales, así como por el control directo de casi todos los medios de comunicación masivos, TV, radio y prensa. De esta forma, estamos frente a un régimen político del fujimorismo que va convirtiendo al Estado peruano en modo más que una agencia de administración y defensa de los intereses de la burguesía internacional. Eso dice Aníbal Quijano, reduciendo en forma creciente su autonomía y transformándolo en estructuras institucionales locales del poder globalizado. Se trata de un régimen político despótico y no populista, como señalan algunos autores, porque el populismo expresa en América Latina los regímenes políticos de signo nacional democrático popular, que persiguen, si ustedes quieren, que perseguían la mayor presencia socioeconómica del Estado, posiciones soberanas del país y la implicación de los derechos sociales de la población. Los ejemplos mayores son los casos de Velasco y de Perón. Julio Cotre escribió un texto sobre populismo militar, refiriéndose al gobierno precisamente de Velasco Alvarado. Situación en el Perú que de alguna forma se mantiene en el presente, en un proceso agónico de la crisis del régimen político, en un contexto de desglobalización, entre comillas, y una pugna creciente entre las superpotencias mundiales. En el desarrollo de la sociología y el estudio de la modernidad, Quijano en los últimos años vuelve a la cuestión teórica de la modernidad y propone el concepto del nuevo horizonte de sentido histórico. Desde fines del siglo pasado, el desarrollo de la crisis de la modernidad globalizada, la persistencia comunitaria
y el impulso de los movimientos de la sociedad condicionan la irrupción de un nuevo horizonte de sentido que apertura un tiempo de resistencia mundial y del regreso del futuro, va a decir textualmente Aníbal Quijano. Los movimientos de la sociedad asientan en las mentalidades de la población nuevas ideas que subrayan los valores de igualdad y la defensa de la naturaleza. Se germina un discurso y prácticas que trazan la emergencia de un horizonte de sentido histórico. Particularidad del nuevo horizonte de sentido histórico explicado por Aníbal Quijano de la siguiente manera. Voy a leer textualmente porque me parece de suma importancia esto. No es solo el discurso, no es solo asambleas, están organizando sus comunidades, están asociando sus comunidades, están generando otras formas de autoridad política en el mundo que van a tener que competir y conflictuar con el Estado, mientras que el Estado aún esté ahí. Estamos en otro elemento nuevo. Esto no es solo una utopía, esto está comenzando. Estamos comenzando a convivir con el futuro. Podemos estar derrotados, incluso el mundo puede terminarse, pero no tiene vuelta atrás. Movimiento que interrelaciona el mensaje de esperanza y la germinación de formas sociales que afirman la posibilidad de una vida digna. El nuevo horizonte de sentido histórico viene conformándose paulatinamente, si ustedes quieren, un imaginario histórico que gira alrededor de tres propuestas centrales. Primero, la democracia como igualdad social. Segundo, la liberación del conocimiento del imaginario eurocéntrico. Y tercero, la gesta de la nueva comunidad como forma de institucionalidad de la autoridad política. La emergencia del nuevo horizonte de sentido histórico posibilita la aparición de originales valores que enfrentan el núcleo central de la modernidad capitalista. Manuel Castells destaca el nacimiento de una cultura ecologista. De igual forma, Bauman, este gran sociólogo, subraya un mensaje moldeado por los valores más importantes de la igualdad social. El desarrollo de prácticas comunales basadas en impulsos democráticos igualitarios que posibilitan la germinación de espacios de autonomía en las poblaciones sometidas del planeta. Manuel Castells, en uno de sus trabajos, va a decir, actualmente existen entre un 10 al 20% de espacios de autonomía en las redes sociales mundiales. Se destacan otras experiencias, como las experiencias de las utopías reales, por ejemplo, Wikipedia, por ahí no pasa el mercado. Son espacios de autonomía y de colaboración entre todos. La sociedad de coste marginal de Rifkin. Las prácticas económicas alternativas desarrolladas en Europa, en un libro escrito por Manuel Castells, y la expansión de los bienes comunes del conocimiento. Son espacios de autonomía comunal que se tornan antagónicos y a la vez son formas alternativas frente a la hegemonía del mercado y el Estado, desatando un proceso inédito de vivir adentro y en contra. Frase de Aníbal Quijano, en la que confluye el dominio del mercado capitalista y a la vez la utopía de la igualdad social y la defensa de la vida de la naturaleza. En general, el aporte teórico de Aníbal Quijano en el estudio del sistema mundo moderno busca identificar valores, discursos y caminos en el movimiento de la sociedad para descubrir un horizonte de sentido histórico que trace posibles caminos de una sociedad más justa.
En conclusión, para terminar, el itinerario de la sociología peruana se encontraría incompleto sin la gran figura intelectual de Aníbal Quijano. Desarrolla una creatividad inagotable para impensar, en términos de Wallerstein, por favor, impensar la realidad peruana y de América Latina, conjuntamente con una crítica muy aguda para poner en cuestión las múltiples perspectivas que le permiten construir un pensamiento propio que cuestiona radicalmente el eurocentrismo. La obra teórica de Aníbal Quijano tiene el mérito de articular diversos niveles concretos del examen de la vida social, desde la construcción de categorías generales que destacan el carácter del sistema mundo moderno y de aquellas que subrayan la compleja particularidad de Latinoamérica y el Perú. La originalidad de la propuesta de la colonialidad del poder no pretende ser la única, solamente expone una perspectiva teórica que pretende ser un punto de partida abierto para el debate y la investigación sociológica. En ese sentido, el desarrollo de la sociología que propone Aníbal Quijano devela el carácter central del poder en la organización del sistema mundo moderno, como un proceso conflictivo de reacomodo permanente por el acceso de los recursos materiales y espirituales de la sociedad. En un mundo en crisis, la contribución de Aníbal Quijano permite no solo analizar la realidad moderna, sino principalmente develar las tendencias y descubrir las posibilidades de una sociedad justa y de vida en la naturaleza. Muchas gracias. Julio, muchas gracias por tu exposición. Ahora viene el comentario de la alumna Catherine Sarabia. Catherine, tienes 15 minutos para tu comentario. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimado doctor Nicolás Lynch, en particular por la presentación desde el inicio. También al doctor Julio Mejía, que tengo aquí con tal gusto al lado mío. Al decano Cristóbal Aljovín, muchas gracias por estar presente, así como a todo el público. En mi calidad de estudiante de sociología, he abordado con una pasión crítica las obras de Aníbal Quijano, así como también las he estudiado con cierta propiedad dentro de mi carrera como estudiante. Bien, usted comentaba que la clasificación social no solo aborda la esfera productiva, sino otros ámbitos, y entre ellos yo pensaba, y es algo de lo cual yo estoy abordando profundamente, que es el ámbito académico. Me hace recordar que en uno de sus libros hay un apartado, mejor dicho artículo, que habla acerca de la decolonialidad del saber en el marco universitario. Entonces, quiero resaltar que ante lo expuesto por el doctor Julio Mejía, yo realmente comparto sus opiniones y a la vez, bueno, considerando que la teoría de la colonialidad del poder, que engloba los componentes principales del trabajo, el género y la raza, como usted bien comentó, surgen ante la necesidad de proponer una serie de críticas al eurocentrismo, pero que en definitiva yo debo agregar que no nace necesariamente desde la academia, sino por todas aquellas voces invisibilizadas, que fueron opacadas y que proceden particularmente de lo más profundo. Me refiero de la sangre hirviente de los hijos e hijas de nuestros antepasados. Entonces, a quienes no solo les despojaron su territorio por medio de la colonización, que nosotros conocemos, la extirpación de idolatrías y todo lo que ha conllevado hasta la actualidad,
en este intento por evangelizarlos, dígase a estas poblaciones, entre comillas, no civilizadas. Lo que ha ocurrido aquí es que les han arrebatado lo más propio. Es decir, ha existido una desterritorialización de la identidad cultural. Y creámoslo o no, conscientemente o de manera inconsciente, el discurso del sur global continúa siendo el discurso del otro, el discurso del subalterno, que si bien puede hablar, en realidad la academia misma a veces surte como un espacio común de diálogo, pero que en ocasiones se queda simplemente en lo teórico. Entonces, por tal motivo, al evaluar el bagaje histórico procedente, cabe preguntarnos cuáles son los avances a nivel político, económico y social, así como también en el ámbito netamente científico. Tras instaurada la universidad en América Latina en el siglo XVI, y también hay que responder estas preguntas de cuáles son las limitaciones actuales de esta misma universidad y específicamente de las ciencias sociales. ¿Cuál es este carácter de la sociología? ¿Dicha crítica eurocéntrica es abordada a nivel práctico o solamente se queda en el discurso académico? Yo creo que hay que promover este diálogo entre docentes y estudiantes mediante este itinerario de sociología a fin de poder congeniar el diálogo, pero también partir desde la idea de que la ciencia es perfectible. Entonces hay que tener la capacidad de discutirla constantemente a fin de alcanzar un conocimiento idóneo en el cual el estudiante no surta dentro de la universidad como un ente pasivo, sino que tenga criterio propio. Entonces, podemos evidenciar de que en el norte global, el entramado bajo el cual se administra la educación es mucho más diversa, más compleja, más consistente, ya que la universidad noreurocéntrica es una institución que en países desarrollados asumen un rol trascendental en la toma de decisiones a nivel político y económico, y particularmente porque responde a las necesidades de sus ciudadanos. Sin embargo, la situación es totalmente contraria en nuestro país, particularmente en América Latina, África e India, que bueno, bajo la teoría de la dependencia, son caracterizados o englobados como países periféricos, ¿no? Bueno, también nos comentaba usted acerca de la idea de la modernidad. Y justamente la modernidad, el concepto mismo, es un arma de doble filo, que si bien se ampara de la idea de democracia, en realidad se trata de una colonial modernidad, como bien dijo, que es un término que ha sido, digamos, acuñado por Aníbal Quijano en uno de sus textos publicados en 1988. Y bueno, esta colonial modernidad se instaura bajo nuevas formas de racialización y explotación que son la fuente de la acumulación originaria del capital. Ahora quiero permitirme recurrir a Karl Marx en su obra maestra, El Capital. En uno de sus capítulos más importantes habla acerca del fetichismo de la mercancía. Yo quiero hacer aquí una metáfora, porque el conocimiento actualmente dentro de la universidad es empleado también como una mercancía y que es utilizado por el mercado para poder a veces distorsionar el discurso que debería emitir tanto un docente como un estudiante. Entonces, esta metáfora, digamos, transita por los pasillos de la universidad y directa o indirectamente también subalterniza la posición del estudiante. Yo quiero llegar al punto de que este conocimiento recibido enceguece
a los estudiantes, porque nosotros empleamos metodologías universitarias que, digamos, son anteojeras euronorteamericanas, que educan para suministrar un producto científico, pero que esté acorde a lo que dictamina el mercado, y no para asumir una posición crítica de la realidad social, particularmente la peruana. Esta realidad de la cual tanto han tratado de estudiar, por ejemplo, Poma y Ayala. Aquí también tenemos a José Carlos Mariátegui, a José María Arguedas. Bueno, estos autores intelectuales importantes fueron contrarios a esa realidad distorsionada procedente del colonialismo, de la colonización. Finalmente, me gustaría poner en diálogo estos conceptos con mi propio proyecto de tesis, el cual se titula La influencia de la colonialidad del poder en los marcos discursivos de los científicos sociales y críticos literarios de la mesa redonda sobre todas las sangres. En este trabajo de investigación yo trato de analizar de qué manera la colonialidad del poder se introduce dentro de los marcos discursivos de la sociología. Cuando me refiero a marcos discursivos son estas pautas formativas bajo las cuales nosotros dentro de la universidad nos educamos y que se adentran en lo más interno del ser, del sujeto, del individuo, que tiene criterio propio, por cierto. Entonces, en la década del 60 se trata de evidenciar cómo se superpone el discurso científico-social respecto a la literatura. Hay algo que usted, doctor Julio Mejía, ha mencionado con mucha certeza y también de la cual es trascendental recurrir a Bauman, porque justo en una de sus obras acerca del elogio a la sociología y la literatura, él nos menciona otra metáfora, ¿no? Para hacer dinámica este conversatorio, de que tanto la sociología y la literatura son unas hermanas siamesas que por medio de un conducto vital, digamos como si fuera la sangre misma, ambas se apoyan, sin la cual ambas no podrían vivir una sin la otra. Pero que una, mientras hace creación literaria, la sociología trata de alejarse con el fin de poder presentar su carácter más científico del asunto, ¿no? Entonces, en esta mesa redonda se critica la novela de Arguedas basándose en la idea de que no se trata de literatura, sino más bien de un trabajo que no es un tratado sociológico, ¿no? Eso nosotros lo sabemos, evidentemente. Solo entonces, mediante esta confluencia de diálogos y discursos que chocan, porque es un choque de mundos, se puede comprender a grandes rasgos la importancia y la influencia de la colonialidad del poder, como un patrón del poder que opera no solamente en los ámbitos de la vida cotidiana, es decir, lo más material, sino que también se instaura, se introduce dentro del sujeto, en lo más subjetivo, y en realidad es justamente el discurso ya como un producto final a través del cual nosotros conocemos realmente en qué nos basamos, cuál es nuestro criterio propio, y los científicos sociales, evidentemente, la sociología en particular, construyen estos marcos discursivos también, que generalmente al asumir métodos o metodologías eurocéntricas en América Latina, se adoptan y tratan de transferirse a los mismos estudiantes, ¿no? Yo quiero parafrasear al sociólogo hindú Uberoi, que fue también citado por Boaventura de Sousa en sus Epistemologías del Sur, en su libro, cuando afirma que aquel poder y saber imperante que parte de la colonialidad de saber ha engendrado sentimientos como la alienación, el autoextrañamiento y la subordinación intelectual en quienes no son occidentales, incluso en el mismo científico social. Entonces, por lo que es difícil despojarse de ese lastre, pero es cierto, muy cierto, de que hay que intentar descolonizar el saber, ¿no?
mediante la pluriversidad de conocimientos que existe dentro de nuestro país, y para lo cual es necesario dejar de asumir una postura científica que enajena al mismo científico social de la misma sociedad en la que se encuentra, por recurrir a una cita, ¿no?, que ha hecho Norbert Elias en Compromiso y Distanciamiento. Al caer en este juego por intentar asumir una metodología instrumental similar de las ciencias naturales, las ciencias sociales actualmente siguen incurriendo en grandes errores, ¿no?, que limitan su visión y por ende impiden un análisis idóneo para resolver el problema estructural del poder y también del saber, tanto en el Perú como en América Latina. Esa visión es inevitablemente, a veces yo pienso, sesgada ante las lógicas del mercado, las mismas que incitan a continuar que estemos enquistados en esta utopía de la modernidad europea, cayendo otra vez más en esta lógica perversa de la trampa de la modernidad, que inhibe la revolución, pero en este caso me refiero a una revolución intelectual, procedente de la misma universidad peruana hacia la sociedad, que somos nosotros, y que debe impactar en diferentes estratos sociales, y debe ser impulsado por el mismo Estado, para que este Estado trabaje para el pueblo y con el pueblo, y ya no más como un patrón mundial del poder capitalista. Lo que finalmente me hace culminar esta presentación para hacerle llegar dos preguntas, ¿no?, trascendentales. En primer lugar, ¿qué herramientas metodológicas o críticas requiere la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, específicamente nuestra facultad, para liberarse de estas anteojeras euronorteamericanas que impiden al estudiante asumir una posición crítica de su realidad social, sin estar sujeto a las prerrogativas del mercado? Y lo segundo, ¿usted considera que las jerarquías de poder o las relaciones de poder dentro de la academia del sur global, amparadas de la colonialidad del saber, se alimentan de la colonialidad del poder existente? Muchas gracias y los dejo con el doctor. Me alegra que la persona que hace comentarios sea un estudiante de la carrera de Sociología. Eso creo que hay que subrayarlo. Subrayarlo porque personalmente pienso de que el único futuro realmente existente es el futuro de los jóvenes, ¿cierto? Y por otro lado, creo que esta universidad ha estado siempre a espaldas de los jóvenes, a veces, aunque demagógicamente se decía muchas cosas. Digo a espaldas de los jóvenes porque pocas veces se ha intentado formar escuela, no en términos burocráticos, administrativos, sino escuelas como corriente de pensamiento. Ver a que los jóvenes supone esa posibilidad que se apertura de formar escuelas, de formar un pensamiento, como ha señalado nuestra colega que está aquí, ha señalado, que permita ir hacia adelante, ¿no?, que posibilite la proyección de nuestra universidad. Yo quiero comenzar señalando que con Aníbal ha pasado lo que ocurre con todos los grandes pensadores en el Perú. Tienen más resonancia afuera que dentro del país, y lo digo en términos de la propia escuela de sociología de nuestra universidad. Yo hace poco he estado en la Universidad de Binghamton, donde estuvo Aníbal muchos años, revisando las tesis de esa universidad y revisaba las tesis con envidia. Alrededor de 50 tesis. Sus marcos teóricos se basaban principalmente en dos teorías: la de Immanuel Wallerstein, Sistema Mundo Moderno, y la colonialidad del poder. En nuestra universidad, en nuestra escuela,
me alegra de que sea una de las pocas tesis sobre Aníbal Quijano. Eso creo que hay que también señalarlo claramente. Por otro lado, creo que lo importante en el pensamiento de Aníbal es el examen de la realidad. A veces Aníbal se le quiere presentar como un ideólogo, pero más que ideólogo, Aníbal ha sido un investigador cuyos conceptos, proposiciones se han pasado desde el propio examen de la realidad peruana y mundial. Por eso en Aníbal Quijano hay esta compleja relación entre teoría general y examen de la realidad peruana o latinoamericana. Conceptos como clasificación social. Uno puede discrepar, pero no puede negar la importancia de su propuesta para la teoría de la modernidad. O el mismo concepto de la modernidad que lo trata de reformular. O el otro concepto que hacemos referente, sistema mundo moderno. O, perdón, el concepto de un nuevo horizonte de sentido. Entonces, pero a la vez, al mismo tiempo, en Aníbal hay la mirada desde nuestra propia experiencia, cholificación. Con eso comienza Aníbal a hacer sociología. Y nos olvidamos de cholificación. Economía Popular es un libro publicado, señores, un libro. O sobre sus investigaciones sobre la cultura peruana. Me parecen bastante sugerentes. Creo que en Aníbal hay esta rara combinación entre teoría, el teórico general y el analista de la realidad peruana latinoamericana. Creo que esto hay que anotarlo y ponerlo, si ustedes quieren, en agenda permanente en la escuela de sociología. Si queremos pensar la realidad, hay que pensar desde la realidad, pero también reconstruyendo los conceptos de la teoría general que han sido elaborados desde visiones exteriores, eurocéntricas. No han sido elaboradas desde este lado del mundo. No solo el examen de la realidad peruana, sino el examen de la realidad mundial. Y Aníbal creo que ahí nos ayuda a pensar lo que está ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo ahora señala claramente la derrota de ese proceso de cholificación y las consecuencias que eso trae. Lo podemos arrastrar hasta la actualidad, esa derrota. La economía popular, esta cultura pegajosa de individualismo, viveza y violencia que lo sentimos todos los días, hasta ahora, pero es producto de una derrota histórica. Entonces, creemos que, por responder a la primera pregunta, creemos que hay en Aníbal esta clara expresión de combinar la teoría general y el análisis de la realidad, pero repensándola todo, en términos de Immanuel Bannister, impensar. Impensar quiere decir volver a crear los conceptos y las categorías fundamentales de la misma teoría general, como lo hace Aníbal Quijano, y también creando conceptos del examen de la realidad peruana. Creo que por ahí está el camino. Muy bien lo dijiste, que comenzó, yo también creo, con Huamampuma de Ayala, que traza ese largo horizonte de pensamiento propio. El otro aspecto es eso precisamente, un pensamiento propio. Un pensamiento propio quiere decir, desde nuestra experiencia, las grandes teorías, marxismo, el culturalismo de los años 60, la teoría de la dependencia, se convierten
en herramientas teóricas, metodológicas, para examinar la realidad peruana. Para examinar la realidad peruana y producir un pensamiento propio. No al revés, desde el marxismo, no. Desde la realidad peruana, crear un pensamiento propio y todas las herramientas teóricas, metodológicas, generales pueden contribuir a eso. Chorificación es eso. Lo mismo economía popular. Incluso Polo Marginal es eso que publica en los años 60. Le hace una crítica al marxismo. Cuando se da cuenta que la informalidad ya no posibilita que lo que está en el mundo informal pueda insertarse nuevamente en el trabajo asalariado. Critica el concepto de ejército industrial de reserva tempranamente en los años 60 y así sucesivamente. Creo que nos abre la posibilidad de pensar la sociología de otra manera. Planteaste otras preguntas sobre la colonialidad del saber, ¿cierto? Sí. ¿Usted considera que la academia dentro de la academia del sur global? Bueno, es una pregunta más específica, se refiere al poder en la universidad, ¿cierto? Yo creo que el poder en la universidad, como cualquier esfera de la vida social, es un poder en términos de lo que dice Aníbal cuando define dominación, pero también de respuesta, de conflicto. Es de hegemonía de alguna élite, pero también de respuesta. Y eso que poder hace que sea un reacomodo permanente. No es algo dado, sino siempre es un reacomodo permanente. Y eso abre posibilidades, creo. Y si vemos en nuestra institución, la universidad es un momento crucial. Un momento, podemos decir, donde se cruzan varios factores de esta crisis universitaria, podemos decir. Por un lado están, si ustedes quieren, las nuevas tecnologías que crean otras formas de acceder al conocimiento. Yo diría, más allá del mercado. Les hablé de Wikipedia, pero no solamente Wikipedia, son espacios de autonomía y de igualdad. ¿Quién paga algo aquí a Wikipedia? Pero no solo está Wikipedia, señores. Con seguridad ustedes pueden acceder a cualquier espacio en Internet de forma gratuita. Lo que hace innecesario venir a la universidad si quieren conocer y saber de verdad. Si quieren estudiar y conocer de verdad, no tienen necesidad de venir a la universidad. Y de manera gratuita. Con un conocimiento creado en forma autónoma, ¿cierto? Y en términos de igualdad. Eso está poniendo en cuestión la universidad, porque hay otra forma de conocimiento. Pero también creo que en los últimos tiempos la universidad está avasallada por otras formas de conocimiento. Otras formas de conocimiento que se van generando fuera de ella, sobre todo los movimientos de la sociedad o en su propia historia. Orlando Falborda llamaba esto la savia de la civilización. Nosotros tenemos conocimientos ancestrales que están fuera de la universidad. Los movimientos sociales colocan conocimientos más allá de la reflexión académica. Yo me refería a dos autores, a Castell y a Bauman. Los movimientos de la sociedad no solamente crean valores como la defensa de la ecología, como decíamos, o Bauman, la igualdad, como valores que se instalan en la mente. Pero eso supone conocimientos. Quiere decir que hay muchos de los conocimientos
que se van desarrollando fuera de la sociedad. La sabe las civilizaciones, el caso de nuestro país, el conocimiento médico, por ir un poco más allá. Son conocimientos que muchas veces no están en la universidad. Para curarse de determinadas enfermedades, no necesariamente vamos al médico. Yo le puedo contar en mi experiencia en muchos casos. Uno de ellos, yo debí de ser operado de la próstata hace 20 años. El médico me dijo, ya hay que operarte. No le hice caso. Y hasta ahora no me opero de la próstata, por estos conocimientos ancestrales. Quiere decir que conocimientos de la savia de nuestra civilización, como conocimiento de los movimientos sociales. Aníbal contaba una anécdota que se los voy a repetir aquí. En una reunión en la selva, con dirigentes indígenas de la selva y determinadas fundaciones extranjeras. Por supuesto, los académicos de estas fundaciones decían, pues la modernidad puede solucionar los problemas del medio ambiente, problemas ecológicos. Se paró uno de ellos, dirigente indígena, y le dijo, ustedes tienen 500 años y han destruido la naturaleza. Nosotros tenemos miles de años o cientos de años. Y la naturaleza, siempre hemos estado en equilibrio con la naturaleza. ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más racional? ¿Quién tiene más conocimiento? ¿Conocimiento moderno que ha destruido la naturaleza? ¿O lo que hacía referencia a este líder indígena? Cientos de siglos. Y siempre había una armonía perfecta con la naturaleza. Entonces, todo eso está poniendo en cuestión el saber universitario. Entonces, cuando hablamos de la universidad, es verdad, hay un conocimiento hegemónico, pero también hay otras posibilidades, porque el poder es conflicto. Y creo que hay posibilidades que se van gestando. Y creo que eso es, si ustedes quieren, un mensaje de Aníbal. O sea, no basta la universidad, sobre todo ahora en el siglo XXI. Podemos aprender en forma autónoma, en forma paralela, sin necesidad de venir a la universidad. Ahora más que nunca. Eso está abierto. Hay esa posibilidad. El poder no solo es hegemonía, no solo es dominio, también es conflicto. Yo creo en ese sentido de la propuesta de que hace Aníbal sobre el poder, ¿no? Finalmente, creo que es momento de invitarlos, sobre todo a los estudiantes, los jóvenes, que escriban tesis de sus profesores. No, por supuesto, en mi caso no, sí de Julio Kotler. ¿No he visto una tesis de Julio Kotler? Una tesis de Carlos Franco. De Carlos Iván de Gregorio o de Aníbal Quijano. Si logramos eso, podemos decir que estamos haciendo escuela. Muchas gracias. Gracias, Julio. Bueno, quiero agradecer la presentación de Julio de la obra de Aníbal Quijano y también el comentario de Catherine, pero si bien nos quedan unos minutos nada más, escuchar alguna pregunta o un breve comentario que quieran hacer, por favor. ¿Qué tal, doctor Lynch? Buenas tardes, los bien, buenas tardes, buenos saludarle. También la señorita Cáceres, hay un artículo muy interesante de Rich Morales
respecto a Aníbal Quijano en el laberinto de la identidad latinoamericana. A ver. Si se ayuda con el micro, por favor. Cortito, por favor, Sí. que hay varias personas que quieren intervenir. En este artículo sobre Aníbal Quijano en el laberinto de la identidad latinoamericana, nos habla que la dominación colonial sobrevive al fin del colonialismo. Si bien es cierto que Quijano aborda numerosas categorías, pero básicamente la pregunta puntual, profesor Quijano, profesor Mejía, es ¿cuál es el aporte metodológico de Quijano para poder explicar la teoría social de hoy? Y para la señorita Sarabia, quisiera consultarle ¿a qué se refiere Quijano con la categoría de raza? ¿Y en qué libro te sustenta para explicar dicha categoría? Eso es todo, profesor. Gracias. Bien. A ver, juntemos las preguntas, por favor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien. Pasamos. Muchas gracias. Muchas gracias, te decía. ¿Aló? Bueno, el aporte de Aníbal Quijano en la teoría social hoy. En realidad estamos ante un momento bastante importante de desarrollo de la teoría social. Podemos decir, en primer lugar, la teoría crítica ha vuelto a recuperar sus niveles de importancia, que lo había perdido por la hegemonía del neoliberalismo. Podemos citar a dos autores aquí sin temor a equivocarnos. Hay muchos, ¿no? Uno de ellos es Piketty, sus varios textos sobre la desigualdad social en el mundo. Creo que ha colocado nuevamente la teoría crítica en escena global. El otro es ya un autor de los años 60, pero que parece fundamental. Es Lawlor, este medioambientalista inglés que escribe sobre la teoría de la Gaia. Ahí explica la crisis medioambiental o la crisis climática como un desequilibrio de la Tierra. Para él, la Tierra se encuentra en reajustes permanentes de equilibrio. Estamos en un momento de equilibrio, si ustedes quieren, este momento de equilibrio donde el humano ha tenido hegemonía, se ha roto. Otros momentos fueron, por ejemplo, de los dinosaurios, que se rompió. Entonces, él explica que este equilibrio formado por la unidad entre lo físico, lo químico, lo biológico y lo humano, se ha roto. Entonces, creo que son dos pensadores que muestran la importancia, nuevamente, de la teoría crítica. Por otro lado, pensamos que el neoestructuralismo o desarrollismo también en los últimos años tiene una importancia singular, con algunos aportes que algunos denominan la desoccidentalización. Quizás el mayor trabajo sea aquí desde América Latina, sea Álvaro Lineras, el vicepresidente boliviano. Otro es, no me acuerdo en este momento, un intelectual de Singapur, cuando se pregunta si los asiáticos pueden pensar, Mubabani, algo así, Mubabani, después le puedo dar exactamente el nombre de este intelectual de Singapur, pero lo importante aquí es que se pregunta si los asiáticos podemos pensar. Y la respuesta va a ser sí, podemos pensar el capitalismo con valores propios, con valores asiáticos. Podemos crear un capitalismo con valores asiáticos de Confucio, por ejemplo, en el caso chino, con valores propios, valores asiáticos, confucianos. Podemos crear capitalismo, y eso es lo que tenemos ahora.
El desarrollo mundial de Asia muestra eso, el desarrollo de un capitalismo con valores propios. Mubabani. Podemos pensar los asiáticos. Y la respuesta es sí, podemos hacer el capitalismo con valores asiáticos, de Confucio. Entonces llevan la teoría del desarrollismo hacia una especie de desoccidentalización. Es posible la modernización sin valores occidentales, sin el neoliberalismo, desde el Estado. Y eso es lo que vemos ahora. Entonces creo que es otra faceta del desarrollo de la teoría social. El feminismo, basta citar aquí a Rita Segato, que creo que es la intelectual más importante ahora en América Latina del feminismo. En todo ese contexto, incluso antes de seguir, incluso el neoliberalismo ha sido reformulado desde América Latina y en particular desde el Perú. Fernando Soto, por ejemplo, no habla de un neoliberalismo en general, critica a Piketty, le dice que es eurocéntrico porque no piensa en los países del tercer mundo donde el capitalismo tiene más posibilidades, en el sector informal. Entonces estamos hablando de un momento de desarrollo de la teoría social. Ahí es que en los últimos tiempos la teoría de la colonialidad del poder creo que tiene un futuro innegable. Yo me refería a la situación de la desigualdad. Estamos en un momento de desigualdad mucho mayor que antes, mucho mayor que cualquier momento de la historia. Decíamos que 8 personas son las que se quedan con la mitad de la riqueza. Estamos de 8 personas. Aníbal Quijano, refiriéndose a esto, lo citábamos, eso se puede transformar en una desigualdad biológica por primera vez en la historia, por la inteligencia artificial, por la biotecnología. Los cuerpos y las mentes pueden producirse ahora. En 20 o 30 años podemos tener una élite rica, diferenciada racialmente de la mayoría de la población, que pueden vivir 150 años con mejores cuerpos, con mejores cerebros. Ese es el momento histórico en que nos encontramos, de una situación totalmente adversa para la mayoría. Y creo que aquí la colonialidad del poder nos da elementos para pensar ese mundo que se viene. Estoy hablando de 20, 30, 40 años. El otro aspecto que es fundamental, que Aníbal denominaba el monstruo histórico y el monstruo ecológico, algo así. El monstruo histórico, y hemos hecho referencia a la desigualdad, pero eso tiene sus bases. ¿En qué? Tiene sus bases en la revolución tecnológica que afecta a las estructuras productivas. Ahora no se necesita la creación de un empleo asalariado, porque la inteligencia artificial y la nueva revolución tecnológica demanda un mínimo de empleo asalariado. ¿Qué pasa con el resto de la población? Lo que Aníbal Quijano dice, la vuelta del trabajo forzado
La vuelta del precariado, como dice Bauman, o de la pequeña producción mercantil simple, como dice Aníbal, o del empleo informal, o del desempleo estructural. Eso es desigualdad social. Y el otro aspecto, el monstruo climático, que se refiere a Aníbal, es como nunca se ha puesto en peligro la vida natural, la naturaleza. La pandemia, estamos hablando, el resultado de la destrucción de la naturaleza. Las investigaciones muestran que la destrucción de la naturaleza ha llevado a que estos microorganismos que siempre han existido en los animales, porque se ven arrinconados por el hombre, sea por la tala, por la quema de bosques vírgenes, que estos patógenos salten a los seres humanos, como es el COVID-19. Es resultado de la crisis climática o este monstruo climático que dice Aníbal Quijano. Estamos en un momento de crisis radical del mundo moderno, por lo que acabo de decir. Si lo podemos llevar, si ustedes quieren, a lo que está pasando ahora en Europa con la guerra de Ucrania, podemos seguir pensando en las ideas de Aníbal, pero solo señalar que en los 80 próximos años esté en peligro la mitad de las especies del planeta Tierra, la mitad de las especies del planeta Tierra. Eso lo dice Naciones Unidas, señores. La tasa de extinción de seres vivos hoy es más alta que la tasa de extinción natural, 100 veces más alta. Por primera vez realmente se han puesto en peligro la vida en la naturaleza y la vida humana con la pandemia. Por eso es importante en la teoría social hoy, la teoría de la colonialidad del poder. Muchas gracias. Gracias. Estamos al borde ya del final. A fin de ser sintética, ya que me queda solo un minuto, la pregunta fue ¿a qué se refiere Quijano con la categoría de raza? Evidentemente, a nivel biológico, la categoría de raza hace referencia a esta diferenciación entre animales y humanos, pero definitivamente la raza a la que hace esa referencia a nivel Quijano es un concepto empleado para abordar esta clasificación social racial existente dentro de la sociedad, bajo esta lógica del capitalismo, colonialismo y eurocentrismo. ¿Y a qué libros me refería particularmente? Pues hay distintos artículos que podemos encontrar dentro de la recopilación de Cuestiones y Horizontes, y también al libro de la modernidad, identidad y utopía en América Latina. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Bien, muchas gracias. El día 15 de diciembre vamos a tener la presentación de la obra de Carlos Iván de Gregori, que va a estar presentada por el sociólogo Alberto Adriancén y comentada por la antropóloga Fabiola Yetkin, la directora de la Escuela de Antropología. Los esperamos entonces el jueves 15 a las 4 de la tarde. Gracias.